Romanos 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Padre Celestial, es un gran privilegio para nosotros estar expuestos a tu palabra. Es un gran privilegio para nosotros contar con este día santo, apartado para ti, en el cual nos podemos deleitar en tu palabra, adorándote, meditando en ella, meditando en lo eterno y no solo en lo temporal. No ocupados en cosas cotidianas de este mundo, sino ocupados en lo celestial, ocupados, Señor, en algo mucho más alto, más excelente, más provechoso. Señor, es un gran privilegio para nosotros estar delante de ti, recibiendo tu palabra. Te imploramos que todos seamos conscientes de que expuestos a tu palabra estamos, de que tú nos estás hablando y que es necesario escucharte. Señor, solo por tu Espíritu seremos capacitados para ello. Te imploramos en Cristo Jesús que tú nos ministres en esta mañana y que tu nombre así reciba más gloria. Amén. El Evangelio es contrario al razonamiento humano. Es contrario al sentimiento del corazón humano. El hombre, por línea general, piensa
que sus acciones no son tan malas. Muchas de sus acciones el hombre las juzga como buenas. Y el hombre piensa que algunas de sus acciones agradan a Dios. El hombre piensa que Dios, piensa de Dios que Dios es un bonachón, que de seguro mira todas las cosas buenas que ellos hacen y de esa manera tienen algunos favores de Dios aquí en la tierra, prosperidad, éxito, y también les garantiza así quizás el cielo. El hombre en su propia justicia piensa que algunas buenas acciones van a lograr que las malas acciones Dios no las vea. Muchos piensan que algo bueno debe ver Dios en ellos. Este era uno de los que pensaba así. El dilema del arminianismo versus calvinismo muchas veces se centra en si hay algún mérito del hombre en la salvación o no. ¿Hay algún mérito en el hombre en la salvación, sí o no? Los arminianos dicen que como Dios vio de antemano que ellos iban a elegir a Cristo, entonces por ellos Dios los eligió. Por eso fue que Dios los eligió a ellos. Pero los calvinistas decimos que como Dios vio que ningún hombre natural elige a Cristo, porque no puede elegir ningún bien, entonces Dios eligió a muchos, les aplicó la obra completa y perfecta de Cristo y con ellos le dio su Espíritu, el Espíritu Santo, les regeneró, les dio la fe y así estos eligieron a Cristo. Entonces, ¿hay algo bueno en el hombre después de la caída? ¿Hay algún hombre bueno que busque a Dios, que haga lo bueno y que merezca algún bien divino y que pueda ponerse en pie ante Dios en el día del juicio? El hombre natural, ¿en qué condición está delante de Dios? No por nuestro juicio, sino delante de Dios, el hombre natural, después de la caída, ¿en qué condición está delante de Dios? ¿Pueden los hombres salvarse obedeciendo la ley? ¿Tienen los judíos naturales alguna ventaja delante de los otros hombres en este sentido? El estado de estos es distinto de los otros hombres. El estado de los judíos es distinto de los gentiles, como por ejemplo ante Dios, el estado de ellos. ¿En qué condición nosotros estamos delante de Dios? ¿Qué podemos hacer para mejorar, si es que es muy mala la condición, nuestra condición delante de Dios? Es precisamente bajo este título que vamos a predicar hoy: el estado en el que está el hombre delante de Dios. Y fíjense, muy importante la palabra, el estado en el que está el hombre, la condición en la que está el hombre delante de Dios. El apóstol Pablo ha estado hablando un poco mal del hombre últimamente. Todo el capítulo 1, a partir del verso 18, pone a el hombre en una condición depravada totalmente delante de Dios. En el capítulo 2 nos habla de que el juicio de Dios va a ser con mucha justicia. Y en el capítulo 2 al final nos habla de que aún los judíos circuncidados están en pésima condición delante de Dios, aunque ellos se juzgan a sí mismos con privilegios delante de Dios. Así que los judíos, viéndose atacados por el apóstol, seguro tienen algunas interrogantes delante de Pablo. Pero vamos a ver el estado en el que están los judíos aún cuando se hacen
ciertas preguntas. Por supuesto que aquí no había ningún judío preguntándole nada a Pablo. Pablo está escribiendo una carta. Pero Pablo se imagina que algunos judíos que habían en la congregación romana, que él no estaba muy seguro que estuvieran en Cristo verdaderamente, tenían algunas interrogantes para él. Y él, previendo todas esas interrogaciones, él contesta. Pues las pregunta y las contesta. Entonces nosotros vamos a ver por las preguntas, por las interrogantes, por las excusas de estos judíos o de este judío imaginario, en qué condición también están los judíos delante de Dios. Vamos a ver entonces primero el estado de los judíos externos, ¿verdad? Externamente hablando, no del verdadero judío que ya vimos el domingo pasado, sino de los judíos, podemos decir falsos, o los judíos étnicos. Vamos a ver que su estado está demostrado por sus excusas. Y Pablo comienza con una pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Si siempre hemos visto la nación judía con muchos privilegios, ahora me dices, Pablo, que el judío no es nada, que el verdadero judío es el que lo es en el corazón, el circunciso de corazón. ¿De qué ventaja tiene la circuncisión entonces? Y Pablo responde esta pregunta que él mismo hace como un judío. Y él la responde en el verso 2, dice: mucha ventaja tiene el ser judío, en todas maneras, dice. Y aunque Pablo va a desarrollar esto todavía mucho más en el capítulo 9 de esta epístola, aquí al menos dice algo. Dice: primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué gran privilegio que muchos en el mundo no tienen. La palabra de Dios, el oráculo de Dios, la voluntad de Dios, no solo sus exigencias, sus promesas. Los judíos la tenían. Los judíos podían gozar de ya el carácter de Dios que no conocían otros por la visión natural que en el mundo pueden tener, aquella revelación que Dios le da a todos los seres humanos en su creación. Ellos no solo tenían esto, ellos tenían también la revelación especial de Dios. Y en esa revelación especial Dios se mostraba como un Dios justo, santo, terrible, pero también misericordioso. Los judíos gozaban de algo que muchos o la mayoría en el mundo no gozaban. Ellos estaban y podían disfrutar de la palabra de Dios. Pero surge una segunda pregunta. Muy bien, los judíos tenemos la palabra de Dios, pero acabas de decir, Pablo, que los judíos, si no eran circuncisos espiritualmente, pues no iban a heredar ninguna promesa. ¿Qué hacemos? Dice la pregunta: ¿por qué si alguno de ellos, hablando de algunos judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso Dios no ha prometido cosas al pueblo de Israel, a los judíos? ¿No les ha prometido algunas cosas? Bueno, y el hecho de que algunos de ellos sea incrédulo a esas promesas de Dios, ¿eso va a hacer que Dios ya no va a ser fiel a sus promesas? Respuesta del apóstol Pablo, versículo 4. De ninguna manera. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, o sea, Él va a cumplir sus promesas, y todo hombre mentiroso. Y luego cita una porción del Salmo 51, salmo que todos conocemos muy bien, aquel salmo que escribió David después de haber pecado con Betsabé y después de haberse arrepentido. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta de Pablo es inmediata: de ninguna manera. Dios es fiel. Aunque todos los hombres sean infieles, Dios es fiel.
Aunque muchos judíos no hayan creído en las promesas suyas, Él es fiel para cumplir sus promesas. Ahora hay que ver si Dios le prometió algo a los judíos físicos y no a los verdaderos descendientes de Abraham, con los cuales siempre se ha comprometido y siempre ha cumplido. Pero aquí Pablo está argumentando que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y sea así siempre, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es bueno que ustedes vean el verso como lo están mirando ahora los judíos. Yo quiero que usted vea el verso como lo están mirando los judíos, que Pablo sabe muy bien cómo piensan. Los judíos están mirando este verso de esta manera: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, que siempre sea así. Dios veraz y el hombre ¿cómo? Mentiroso. La Biblia está diciendo que Dios siempre tiene que ser veraz y el hombre siempre tiene que ser mentiroso. Así lo están mirando ellos. Y el argumento que da Pablo da pie a que ellos piensen así, en cierta manera. Porque el apóstol Pablo está citando el Salmo 51, donde David viene de su pecado y dice: Señor, yo he pecado solo contra ti. Y yo he mostrado ser un mentiroso. Y solo tú eres verdadero y justo. El hecho de que yo como hombre sea mentiroso, eso resalta que tú eres justo. Por eso es que dice: para que seas justificado en tus palabras. O sea, tu palabra siempre es veraz y venzas cuando fueres juzgado. Si juzgamos a Dios, siempre lo vamos a encontrar justo. Pero al hombre, por piadoso que sea, lo vamos a encontrar aún mentiroso. La injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que piensa un judío. El judío dice: y si nuestra justicia, versículo 5, por favor vaya conmigo, porque va a la tercera excusa o pregunta. Entonces dice: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, disculpen, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hermano, es necesario cada vez que prediquemos la Escritura que usted tenga una lucha ahí. Además de lo que están luchando con los niños chiquitos, y doy gracias a Dios porque usted lo haga y espero que nunca deje de hacerlo, que usted siga trayendo a los niños a la iglesia, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que usted pelee la batalla de estar aquí con sus hijos, aunque no esté más cómodo. Que usted venga con sus hijos aquí, porque hermano, Dios está hablándonos a nosotros y tus hijos están recibiendo la predicación de la palabra. Y por medio de la predicación de la palabra es la fe, viene la fe y así la salvación. Así que traiga a sus hijos. No se deje engañar por el diablo de dejar a sus hijos en casa. Tráigalos. Nosotros, los que no tenemos niños pequeños, no se crean que nos molestan a sus hijos aquí. La molestia que pueda causar el llanto o algo de la indisciplina de alguno de sus hijos, nosotros la estamos dispuestos a soportar todo el tiempo, pero que sus hijos estén aquí. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. No se lo impidáis. Nosotros le podemos impedir a los hijos venir a Jesús si los dejamos en casa, si los dejamos con la abuela, qué sé yo, con quién otro. Traiga a sus hijos a adorar a Dios junto con usted, aunque ellos no lo hagan así. Dios puede salvarlos aquí. Ahora, el Salmo, el pasaje que estamos viendo, hermanos, necesita toda nuestra atención. Comencé
diciéndoles en la introducción que el Evangelio es contrario al razonamiento humano y es contrario a los sentimientos humanos, a las emociones humanas. A veces, por eso nosotros tenemos que entender lo que la Escritura nos enseña, no nosotros sobreponer nuestro entendimiento a las Escrituras y querer que diga lo que nosotros entendemos. No, ella nos habla a nosotros. Entonces, es necesario que pasajes como este, que no son pasajes fáciles, usted tenga todos los sentidos puestos aquí. Tenga su lucha allá, si usted tiene agua o no, si tiene que cargar agua o no, eso que sea para después. Pero ahora, ponga toda su atención aquí. Miren cómo los judíos ahora le preguntan al apóstol Pablo, imaginariamente un judío que Pablo sabe que tiene ese tipo de interrogante, y Pablo se hace la pregunta y la contesta y dice, ahora miren cómo dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Fíjense, hermano, qué pregunta, qué interrogante, qué manera de pensar más rara, diría usted. Lo que están diciendo los judíos es lo siguiente: entonces, ¿es justo Dios por castigar la injusticia que hace resaltar su justicia? Si cuando yo soy injusto queda evidenciado que Dios es justo, entonces ¿por qué Dios me castiga si yo lo que estoy haciendo es resaltando que Dios es justo con mi injusticia? Así está pensando el judío, y eso está hablando de sus pecados, porque una persona que piensa así es un perverso, no entiende nada. Pero hay personas que piensan así. Mi injusticia no hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿por qué Dios me castiga? Fíjense cómo Pablo contesta, y Pablo dice aquí, y yo estoy hablando como hombre, porque me estoy poniendo en el lugar de los hombres, porque algunos hombres piensan así, porque lo único que quieren los hombres es ellos no tener culpa y culpar a Dios. Pablo dice, y habló como hombre, y luego dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo Dios va a castigar al mundo? Recuerde que Dios es justo y Él castigará toda injusticia. Y ese principio no lo podemos olvidar. Aunque tú veas otro principio, que tu injusticia hace todavía resaltar más la justicia de Dios. Pero tú no debes pensar que tú tienes que ser más injusto para que Dios sea más justo. Eso es una manera equivocada de pensar. Tú debes pensar que Dios es justo y va a castigar toda injusticia, aunque tu injusticia resalte su justicia. Entonces, la respuesta del apóstol Pablo es en el versículo 6, en ninguna manera, porque Dios, como un Dios justo, va a castigar al mundo, si no es por la injusticia del mundo basada en su propia justicia. Pero de todas maneras, insiste este hombre o estos judíos que piensan de esta manera, insisten en lo mismo y dicen, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? La misma idea. Si yo, siendo mentiroso, su verdad es resaltada para gloria suya, ¿por qué Dios me juzga como pecador? Pablo, ya dando demasiados argumentos o pensando demasiado en esto y evidenciando que así piensa un judío desgraciadamente, dice, ¿y por qué no decir? Y se abre un paréntesis donde Pablo dice, como se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esa es la respuesta de Pablo a esa pregunta. Ya que tú dices que tu mentira hace resaltar la verdad de Dios para su gloria, también pudiéramos decir, hagamos males para que vengan bienes.
Comencemos a pecar para que entonces Dios sea exaltado y nos dé bienes. Eso es ilógico. O sea, Pablo contesta irónicamente. Y además aclara, eso hablan de nosotros. Sí, hermano, porque Pablo era calvinista. Y se interpreta de los calvinistas que decimos que como quiera Dios nos va a amar, nos va a perdonar, porque Él ya nos eligió. Y también pudieran decir que nosotros decimos, hagamos males porque van a venir bienes. Y eso no es lo que nosotros enseñamos. No es lo que enseña la Escritura. Y Pablo dice, se nos calumnia de esta manera, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y por cierto, la condenación para estas personas es justa. Porque están pensando aberradamente de Dios, están pensando aberradamente de los cristianos. Esa condenación es justa, la que les viene a ellos. Pero ahora Pablo termina con los judíos en cierta manera, porque todavía están en el mismo saco de los gentiles. Y en el versículo 9, Pablo dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Vamos a pasar a nuestro segundo punto, donde vamos a ver el estado de todos los hombres. Hemos visto ya el estado de los gentiles, terminamos con los judíos externos, y vimos el estado de los judíos por sus preguntas, por sus excusas. Ya vemos la mente de los judíos cómo está. Ya vemos el corazón podrido cómo está. Ahora, vamos a ver el estado de todos los hombres. Pero en el estado de todos los hombres están también los cristianos. Porque cuando hablamos de todos los hombres, hablamos de todos los hombres. Y Pablo Pablo ahora pregunta, ¿qué pues? ¿Ya viste cómo está la mente de los judíos? ¿Ya vieron cómo están los gentiles en el mundo? No honrando a Dios, dieron más honor a las criaturas que al Creador. Dios los entregó una mente depravada, hicieron con su cuerpo y su ser todo lo que les dio la gana. Los judíos juzgan mal, piensan que ellos, porque tienen la ley, son más meritorios delante de Dios, pero aquí quedó evidenciado que ellos son tan culpables como todos los gentiles en el mundo. Y Pablo acaba de hablar o de ilustrarnos cómo está la mente perversa de un judío de la época. Y luego dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién es ese nosotros que el apóstol Pablo está diciendo? Algunos por aquí dicen los judíos sin que yo les haya ordenado que hablen, pero déjenme decirles que aunque hay comentaristas bíblicos que creen que Pablo aquí se puso como un judío, yo estoy del lado de los comentaristas que dicen que Pablo aquí está mencionando a los cristianos. ¿Por qué? Porque él le está escribiendo a cristianos en Roma, porque él hasta ahora no se había puesto en el lugar de un judío, sino que siempre hablaba de los judíos como ustedes, y él separado de ellos. Y el único momento que se pone en el lugar de alguien es en el verso anterior, en el versículo 8, dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros, ¿quiénes son esos nosotros ahí? Nos queda claro, los cristianos, ¿verdad? Decimos. Y ahora vuelve a decir, somos nosotros mejores que ellos. Y hay más argumentos por los cuales yo creo esto, pero ya con esto yo creo que son suficientes. Yo creo que Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma, ¿ustedes ven cómo está el mundo? ¿Ustedes ven cómo están los gentiles en el mundo delante de Dios?
Ustedes ven cómo están los judíos delante de Dios. Ahora yo les voy a decir cómo estamos nosotros delante de Dios en nuestro ser natural. Sí, porque una cosa es René naturalmente que René en Cristo. En el estado natural, vamos a ver que nosotros podemos estar bajo un régimen, aunque nosotros digamos que somos cristianos, que no es el régimen de la gracia o en Cristo. Y Pablo está hablando con seres humanos también, está escribiendo a seres humanos también, que pueden pensar que ellos no están en ninguno de los listados anteriormente citados. Y les dice, ¿son los cristianos mejores que los judíos? Y responde, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, cuando Pablo dice a judíos y gentiles, está diciendo toda la humanidad. Porque toda la humanidad se puede agrupar en esos solo dos grupos, judíos y gentiles. Entonces, todos están, ¿cómo? Bajo pecado. Después de la caída de Adán, toda la raza humana está bajo pecado. Está en una condición que todo el deseo de su corazón es de continuo solamente al mal. ¿En qué condición estás tú? Bajo pecado. A menos que estés en Cristo. Aún los cristianos, dependiendo de su propia justicia, en su estado natural, no son mejores que ningún otro hombre. ¿Son algunos hombres mejores que los que acusan a Pablo o acusan a Pablo de una doctrina que éste no tiene y que es falsa? Esos hombres malvados, ¿son algunos hombres mejores que esos hombres? Eso es lo que está preguntando Pablo. ¿Somos nosotros mejores que esos que me acusan y que su condenación es justa? Porque me acusan de una cosa que yo no enseño. Hermanos, todos están bajo pecado. En ninguna manera. No hay hombres mejores que otros. Vamos a ver que la Escritura no solo dice que todos están bajo pecado, aquí hace ver a Pablo. Vamos a ver lo que Pablo ahora extrae de las Escrituras que se tenían hasta ese momento, del Antiguo Testamento. Pablo hace todo un compendio de textos para demostrar que todos los hombres están bajo pecado y que todos los hombres merecen la ira de Dios, el justo juicio de Dios, y están bajo el juicio de Dios. Todos los hombres. Digo todos los hombres porque es que a veces nosotros pensamos, pero yo. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Una de las cosas que sucede en muchas llamadas iglesias hoy es que se predica un evangelio donde un evangelio, le pongo comillas con toda intención, donde tú sales de la iglesia pensando que tú eres una gente buena. Una gente que tú sí, lo único que te hace falta es creer y decidirte y tener mente positiva. Y Dios está contigo y tremendo, y voy a esperar y soñar, y espera y sueña en grande. A diferencia de que cuando uno se expone, y eso es porque no se les predica las Escrituras. Ahora, cuando tú te expones a la Escritura tal y como ellas son, tú sales de aquí diciendo, soy un desastre. No sirvo para nada. Y solo Cristo me puede salvar.
Y vemos, Pablo hace un resumen de textos antiguos testamentarios y demuestra en el estado que está en el hombre delante de Dios, hermano. No como tú te miras a ti mismo, no como otros te miran, porque tú puedes engañar a todo el mundo, pero cómo ve Dios al hombre natural. El hombre natural. Te voy a decir más, te voy a ir adelantando para acomodar lo que Pablo quiere que nosotros veamos. ¿Cómo tú te levantas todos los días? Y vas, aunque tú estés en Cristo, pero tú te levantas sin creer, sin orar y sin pensar en Dios. Y tú te levantas, voy a lanzarme en este mundo. Tú te levantas en tus fuerzas naturales, dependes de tus fuerzas naturales. Y aunque es verdad que tú estás en Cristo, déjenme decirle, aunque no hemos llegado allá, el apóstol Pablo nos va a decir, hay una manera de andar en Cristo. Y es andando en el Espíritu, no en la carne. Naturalmente, con tus propias fuerzas y tu propia justicia, déjame decirte que tú eres. Tú no eres mejor que el peor de los hombres. No. Tú no eres mejor. Tú estás en este estado, Dios lo declara en su palabra. Lo declara de esta manera. No hay justo ni aún uno. ¿En qué condición está el hombre? No hay uno solo justo. Y notemos el énfasis del apóstol Pablo porque es un énfasis bíblico. Ni aún uno. Sí, porque siempre queda, si no nos dicen que aunque sea uno, nosotros pensamos que somos ese uno. Pero la Escritura, para quitarte ese pensamiento, te dice, no, ni tú. No, pero yo elegí a Cristo. Ey, ni tú eres justo. No hay ningún justo. Segunda sentencia del Antiguo Testamento. Ningún ser humano en su estado natural conoce debidamente o entiende debidamente a Dios. Su mente está dañada profundamente por el pecado y no puede percibir lo espiritual, ni se entiende a sí mismo, ni entiende a Dios. No se valora correctamente a sí mismo, ni valora correctamente a Dios. Miren lo que dice el Antiguo Testamento y Pablo cita. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y miren la relación que hay directa entre el entender y buscar a Dios. Porque hermanos y amigos, si tú entiendes correctamente, tú vas a buscar a Dios. Pero no hay entendimiento. La mente está tan dañada que en vez de buscar a Dios, que es lo que hay que hacer ya, no lo buscamos. Naturalmente no lo buscamos. Todos nosotros andábamos sin buscar a Dios, corriendo en contra de Dios. No me digas que tú saliste a buscar a Dios. Tú no tenías entendimiento para eso. Si tú saliste a buscarlo fue porque Dios hizo algo. Te recuerdo el asunto del entendimiento. La Escritura declara que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales y Dios es espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender. El entendimiento totalmente dañado. Fíjense hasta qué punto está dañado el entendimiento. Que aun cuando Dios se manifiesta poderosamente a personas y pueden ver muchos milagros, pueden ver muchas cosas alrededor tuyo, pueden ser familia tuya y ver la obra de Dios en ti, pero ellos no entender nada. Pueden ver incluso la obra de Dios en ellos, pero ellos tomar el curso porque no tienen entendimiento. A menos que Dios haga algo, ellos no van a hacer nada. Fíjense, yo les quiero recordar las palabras de Isaías.
al pueblo de Israel. Cansado de ver la gloria de Dios, Dios le dice a su pueblo por medio de Isaías: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y miren ahora lo que dice, el ejemplo que pone Dios. El buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. Animal bruto. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, dice Dios por medio de Isaías, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué entendimiento tan pésimo cuando las personas dejan a Dios, no buscan a Dios, siendo Dios como es? Cuánta maldad la nuestra cuando dejamos a Dios. Tercer argumento bíblico, antiguo testamentario, en contra del hombre. Ningún hombre natural busca a Dios. No solo no tiene entendimiento, no busca a Dios. No buscan a Dios cuando Dios es el bien supremo. No lo buscan. Y estamos hablando del hombre natural, por supuesto. No busca a Dios. Y como estamos hablando del hombre natural, y como hay una aparente contradicción en las Escrituras, pues claramente vemos que hay hombres que han buscado a Dios a lo largo de la historia de la redención. Hay hombres que han buscado a Dios, hombres y mujeres. Debo citar algunos textos que explican esa búsqueda del hombre a Dios. O sea, si basta que usted busque en la Biblia, hoy en día con el adelanto científico que hay, basta con nosotros poner en un buscador en el teléfono, en tu aplicación de la Biblia, buscar. En el buscador, valga la redundancia, pones buscar y vas a ver toda la manera en que ese verbo se usa en la Biblia y vas a ver cómo algunos buscaron a Dios. Muchos buscaron a Dios. Y Dios manda que le busquen y hay muchos que le buscan. Ahora, sí, tenemos problemas con la electricidad. Si pasa algo, por favor. Esos son problemas que no son grandes problemas. Nosotros tenemos que decir, aquí la Escritura declara, no hay quien busque a Dios. Así lo declara. Pero ¿cómo si hay textos en que nos dicen que hubo hombres y mujeres que buscaron a Dios? Bueno, nosotros tenemos que recordar cosas como la siguiente. Jesús le enseñó a sus discípulos en cierto momento: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan capítulo 15 verso 16, allí dice eso que acabo de decirles. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos? Indudablemente sus discípulos seguro pensaban lo contrario. Jesús les enseñó para que ellos entendieran, pero seguro ellos pensaban que ellos habían elegido a Jesús, porque realmente lo hicieron. Ellos dejaron todo y le siguieron, pero Jesús les aclara: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Se los voy a leer. No me elegisteis vosotros a mí. Pero Señor, nosotros te elegimos. Nosotros dejamos de pescar y te seguimos. Hey, escúchame aquí, nuevamente te lo voy a decir. No me elegisteis vosotros a mí. Señor, pero yo no estoy ahora mismo en la iglesia adorándote. Yo no elegí venir aquí. Hey, te lo voy a decir otra vez. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Entonces cuando alguien elige a Dios, es porque Dios los eligió primero. Exacto. Si podemos seguir viendo este principio a lo largo de todas las escrituras, yo les voy a citar algunos textos más de Juan. Juan, poco antes, en el capítulo 6, verso 37, Jesús enseña esta verdad, hablando precisamente de esta verdad, de quién sigue a Jesús y quién no. En ese contexto de que algunos le seguían, otros se iban, etcétera, Jesús dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, ¿quién es el que vendrá a mí? ¿Quién es el que irá a Jesús? Todo el que el Padre le da. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Algunos comenzaron a murmurar cuando él se puso a hablar palabras importantes. Yo soy el maná que desciende del cielo, yo soy el pan de vida. Algunos dijeron, ven acá, este no es el hijo de José, de Nazaret. No están sus hermanos con nosotros. ¿Cómo está diciendo este? Que él descendió del cielo y que él es el maná del cielo. ¿Qué está hablando este? Jesús dijo, mira, ustedes no creen y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, yo entiendo que ustedes no crean, pero yo sé que no pueden venir a mí y ni pueden creer si el Padre no lo atrae a mí. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro dijo, Señor? Él preguntó, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro. O sea, dichoso eres, Pedro. O sea, eres un privilegiado, eres alguien que se ganó la lotería, Pedro. Eso es bienaventurado, hermano. Alguien dichoso entre los hombres. Un bienaventurado, un dichoso. Porque eso que tú has visto en mí, que es la llave para entrar al cielo, eso que tú has visto en mí, que es lo necesario para la salvación, eso que tú has visto en mí, eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no salió de ti, Pedro, ni ningún ser humano. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. O sea, todo el que forme parte de la iglesia va a tener que tener ese principio, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, confesión de fe. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Un poquito adelante, en el verso 65 de ese mismo pasaje, dijo nuevamente Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede. ¿Por qué? Porque ninguno busca a Dios. Naturalmente ninguno busca a Dios. Jesús dice, se lo vuelvo a decir porque es importante. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede si no le fuere dado del Padre. Y en el capítulo 4 de primera de Juan, un poquito Juan más anciano, no dice las palabras de Jesús, ahora dice las palabras del Espíritu Santo inspirado. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En eso consiste el amor. No te creas que tú estás amando a Dios, es que Dios es el que te ha amado a ti. Pero yo siento que sí, claro, porque Dios te amó primero. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pablo está citando precisamente este salmo, el Salmo 14, versículos 1 al 3. En este pasaje que acabamos de ver aquí, en el versículo 11,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni uno. Ese pasaje, incluso todo lo que sigue diciendo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En ese pasaje, él está citando el Salmo el Salmo 14, versículos 1 al 3. Y miren cómo dice ese Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Los cristianos o los no cristianos? Los hijos de los hombres. Miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque un entendido busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Naturalmente el hombre se desvía. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hey, escuchaste, tú el que pensaba que tú sí. No, ni uno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Por eso les digo, cada vez que veamos en las Escrituras a alguien que esté buscando a Dios, digamos, indudablemente se le ha concedido del Padre el buscar a Dios. Se le ha aplicado la obra de Cristo y por eso busca a Dios. Todos los hombres se desviaron de lo correcto. Ese es el cuarto argumento que se da aquí en contra del hombre. El estado en el que está el hombre es desviado de lo correcto por completo. Así dice el verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles o perversos. También dice, todos los hombres se hicieron perversos e inútiles. Es la palabra que realmente dice ahí en griego. No solo se puede traducir como inútil, sino como perverso. Ese es el quinto argumento. El sexto dice, no hay ni tan siquiera un hombre que haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la segunda parte del verso 12. Lo bueno, recuerden hermanos, que el estándar de lo que es bueno y lo que es malo no es puesto por ti ni por mí, es puesto por Dios. Lo bueno, no hay quien lo haga. No hay quien lo haga. Ningún hombre natural puede hacer lo bueno. Así dice Dios. ¿Usted no está de acuerdo? Vaya y argumente delante de Dios. Dios dice, no hay quien haga lo bueno. Puramente lo bueno no lo hay. Pero ahora el apóstol va a hacer una escalada de argumentos sobre lo que sale de los labios de los hombres, que es aquello que revela el corazón, indica la condición del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y miren cómo dicen en estos versos. Verso 13, por favor sígalo conmigo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo ve Dios nuestro corazón y nuestros labios, lo que hablamos naturalmente? ¿Cómo lo ve Dios? Bueno, lo ve como un sepulcro abierto. No sé si usted ha tenido que pasar por el momento desagradable de exhumar un cuerpo. Un sepulcro abierto tiene un olor bien desagradable. Bueno, así somos nosotros naturalmente cuando hablamos. Yo vengo a hablarte, fulano, para que tú sepas y ores. Te estoy hablando de Ciclano. ¿Usted sabe cómo ve eso Dios? Horrible.
¿Cuántas veces, cuántos de nosotros aquí hemos dicho malas palabras? Yo sé que todos, en alguna manera y en alguna medida. Pero, ¿cuántos han escuchado, cuántos ya han aprendido en alguna medida cómo ve Dios esas malas palabras y cuán mal se han sentido cuando escuchan una mala palabra? Uno se siente muy mal, ¿verdad? Cuando escucha una mala palabra. Pero, ¿cómo percibirá Dios las blasfemias de los hombres, las palabras de los hombres, los pecados nuestros con nuestros labios, hablando mal de otros, hablando mal de Dios, blasfemando, diciendo toda palabra corrompida? Aquí está descrito: Dios nos ve nuestras bocas como sepulcros abiertos. Naturalmente, nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestros labios, con nuestras palabras, con nuestras oraciones bonitas. No podemos impresionarlo. Si no vamos en Cristo a Dios, nuestras palabras son sepulcro abierto. Hay engaño en nuestras palabras, porque siempre queremos el bien de nosotros y manejamos todas nuestras palabras en función del bien nuestro, porque nosotros somos nuestro propio Dios. Y entonces vive el ser humano engañando. Veneno de serpiente hay debajo de nuestras lenguas. No solo las serpientes tienen el veneno ahí cerquitica de la lengua. ¿Tú pensabas que era la serpiente nada más? No, los seres humanos también. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Porque con nuestros labios somos capaces de hacer mucho daño a muchas personas. No sé si usted ha sorprendido a alguien hablando mal de usted en alguna ocasión. Dios me concedió esa oportunidad. Y uno se siente muy mal cuando eso me pasa. Y eso es seña de que uno está vivo y que uno tiene un alto concepto de sí mismo. Porque yo les digo, si nos conocieran de verdad, hablaran peor. Sin embargo, porque hablaron algo que estoy casi seguro que es verdad, en cierta manera, pero estaban hablando mal de ti, no en presencia de ti, y eso causa en ti un sentido de injusticia, de maldad en otros. Dios conoce cada vez que tú hablas mal de otra persona, que es creada a imagen de Dios. Y usted está queriendo hacerle mal a esa otra persona cuando usted está hablando mal de esa persona. Usted está queriendo hacerle mal. No diga, no se justifique en que es para su bien. No, usted está queriendo hacerle mal. Porque cuando usted habla mal delante de una tercera persona, de alguien, tú estás queriendo que esa persona piense lo mismo que tú de ese alguien. O sea, que piense mal igual que tú. Veneno de áspid. Usted lo que quiere es matar con su lengua. Y fíjense, yo le estoy hablando a creyentes. Pablo un poco está poniendo estas cosas porque diría, bueno, pero los cristianos no somos así. Naturalmente sí somos así. Si no andamos en Cristo vamos a hacer eso muchas veces. Y Pablo pasa por último a una última argumentación en contra de, que habla del estado de los hombres, y es del camino, las acciones ya. No solamente los deseos, el pensamiento, el buscar a Dios, no ahora solo sus palabras, sino sus acciones, que son conducidas por su mente, por sus palabras. Después lo que hay en el corazón lo lleva a hacer acciones, y sus acciones también son deplorables delante de Dios, porque dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y miren cómo dice, se apresuran
para derramar sangre. No se apresuran para hacer el bien. Se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. Los caminos del hombre están llenos de rebeldías, apresurados para hacer daño, para hacer venganza, para dar muerte. En esto se apuran. La destrucción y la ruina de sus semejantes ha sido la intención de los hombres en toda la historia belicista que le acompaña. Si usted mira la historia humana, usted va a ver muchas guerras. Y en muchas guerras, y en todas las guerras, se quiere el mal de otro. Que consideras tu enemigo, pero quieres el mal. Quieres venganza. Hollywood sobrevive por los deseos de venganza que hay en todos los hombres. Se gozan los hombres en la venganza. ¡Qué bueno que lo mató! Eso somos. Literalmente dice Isaías, que es citado aquí por Pablo. Pablo cita Isaías, no textualmente, pero sí en su concepto. Pero Isaías dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El pueblo lo que quería era guerra, destrucción, sangre, venganza. Isaías está condenando eso. Guerreristas por naturaleza ha sido el hombre desde sus inicios. No ha sido pacífico, sino vengativo. Así es el hombre. Basta que alguien te haga mal, o que un mal a uno de tus ídolos, para que tú veas. El último de los argumentos, bueno, había dicho que ese era el último, pero este es cerrando, concluyendo. Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Conclusión, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas las acciones que vienen es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, y basta que nosotros miremos hoy a la humanidad y a lo que seríamos nosotros si Dios no nos hubiera rescatado, para ver que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué cosa es la homosexualidad sino una rebeldía flagrante en contra de Dios? Pero hoy no estamos hablando de que algunos se rebelan contra Dios y son homosexuales. Estamos hablando de que hoy quieren hacerlo legal como algo normal, natural. Dios no hizo a nadie. Y como no hizo a nadie, ni hizo al hombre y a la mujer, y como no creó ni hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer y a la familia, nosotros nos rebelamos, no tenemos ningún temor y decimos que un hombre se puede casar con un hombre y crear una familia, y una mujer con una mujer. No hay temor de Dios. Hermanos, hoy eso es un proyecto mundial. Así es el hombre. Así es el hombre. Eso somos. El aborto. Abuelas, madres, abuelos y padres que están aquí. Y estoy mencionando a los abuelos con toda intención. Porque si hay una cosa que nosotros muchas veces idolatramos es a nuestros hijos. Y todavía idolatramos más a nuestros nietos. No sé por qué. Todavía yo soy abuelo, quizás porque no están mis nietos tan cercanos a mí. Dios me ha librado de eso. Pero nosotros juzgamos a algunas personas según las Escrituras. Pero si son nuestros hijos, ahora cómo los juzgamos. Y si son nuestros nietos, pero bueno, pobrecitos, porque su futuro se va a tronchar. Mira, si está en la universidad y sale embarazada, no, pero se lo tiene que sacar, porque imagínense, su futuro. Hermanos, todos nosotros entendemos que una vida es concebida allí en el acto
de la concepción, cuando aquel espermatozoide de manera divina, fecunda, sí, natural, pero divina, fecunda a un óvulo. Ya allí Dios hizo lo que tenía que hacer para que hubiera una vida, para que allí esté o tu hijo o tu nieto o el parentesco que tenga contigo. Ya ese es. Hermanos, hay que andar en total pero en total rebeldía contra Dios, cuando no se ve que esto es matar a un ser humano. Nosotros, hay muchos por ahí que están deseosos de conocer al anticristo, deseosos de conocer la marca de la bestia. Pero hermanos, si está clarito, miren los derechos humanos, cuidado con los derechos humanos. Todo parte de ahí. ¿Quién está fomentando el proyecto de que los homosexuales hay que recibirlos y tenerlos? ¿De dónde sale ese proyecto? De ahí, de los derechos humanos, porque los humanos tenemos derecho a elegir como nosotros queramos. ¿De dónde proviene el proyecto de que el aborto es un derecho de la mujer? Es un derecho porque como ella tiene derecho de ser feliz y de decidir a quién parir, a quién no, no dicen a quién matar y a quién no. Pero lo que están haciendo es matando a otro ser humano. ¿Por qué? Porque ella tiene derecho a elegir. Eso es vivir sin temor a Dios. Eso es vivir sin temor a Dios. Somos horribles, horribles. Y eso delante de nosotros, ¿cómo seremos delante de Dios? Las blasfemias que hoy se levantan contra Dios, seña de que no hay temor de Dios. Las codicias, andamos codiciando lo que no es nuestro, eso es andar sin temor a Dios. Pablo pasa a hacer una sentencia que habla muy claro de la condición en la que está el hombre en el verso 19. Dice, pero sabemos, verso 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda lengua se tiene que cerrar, toda boca se tiene que cerrar y todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Nosotros no somos diferentes, naturalmente nosotros no somos diferentes a todos los hombres. Toda boca se tiene que cerrar delante del juicio de Dios. La injusticia del hombre, el estado en el que está el hombre tiene que cerrar su boca ante el juicio de Dios y quedar a merced de ese juicio. Y hermanos, yo pregunto, a este texto hay que hacerle una pregunta, y por eso yo la pregunto. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Porque aquí dice, pero sabemos, espero que ese sabemos le recuerde algo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Yo pregunto, ¿quiénes son los que están bajo la ley? ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Bueno, miren, Pablo usa la palabra sabemos, ¿sí o no? Dice, pero sabemos. O sea, Pablo está diciendo, esta palabra la usa también Pablo en Romanos, en mismo carta de Romanos, en el verso 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, era algo sabido por los creyentes en Roma, de la misma manera que los creyentes en Roma sabían que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Cosa que no saben muchos cristianos hoy. Piensan que es el diablo que les hace pasar las cosas, ¿no? Pero bueno, los cristianos antes sabían que los que aman a Dios, todas las cosas las llevan a bien, que no es cosa del diablo, que es Dios. Ahora, también parece que los cristianos de esa época sabían muy bien quiénes eran los que estaban bajo la ley. Y que la ley estaba escrita para aquellos que estaban bajo la ley. Ahora, todo lo que la ley como estándar divino dice, la ley como estándar divino, lo que Dios manda, es de obligatorio cumplimiento ¿para quién? Para todos los hombres. No solo para los judíos, porque aquí uno piensa aquí, estos son para los judíos. Esto aquí que todos los que están bajo la ley, los dichos de la ley son por los que están bajo la ley, eso es para los judíos. No, para todos los hombres, porque todos tenemos que estar bajo esos estándares. Hermano, ya Pablo demostró que los que sin conocimiento de la ley escrita pecan, van a perecer. Así como los que conocen la ley escrita, van a perecer también. Pablo ya explicó eso, pero además él demostró que los gentiles que no conocen la ley escrita en piedra o en papel, la tienen escrita ¿dónde? En sus corazones. Por lo tanto, están también obligados a cumplirla. Ahora, creo que Pablo está afirmando, y los cristianos en Roma lo sabían muy bien, que los que estaban bajo la ley, escuche bien, son aquellos que sí son de todos los seres humanos, pero son aquellos que dependen de la ley para ser justificados ante Dios. No solo los judíos, algunos creyentes cristianos también. Escuchen, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Escuche bien, 5 sentidos aquí. Son aquellos que dependen de la ley para hacerse justos delante de Dios. ¿De qué yo dependo para salvarme? De ir a la iglesia, de escuchar bien al pastor, de leer la Biblia de vez en cuando, de tratar de no quebrar el 4º mandamiento, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Yo dependo de eso para salvarme. La ley está escrita para eso. La ley está escrita para eso. Para los que están bajo la ley. ¿Y por qué yo digo esto? Yo digo que el término que Pablo usa aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ese uso, porque Pablo lo usa, valga la redundancia, en varios lugares. Y nosotros tenemos que estar identificados con esos términos que Pablo usa. Siguiendo con esto, Pablo le está diciendo a los cristianos en Roma, que recuerden que ya no están bajo ese régimen. Pablo le está diciendo a los cristianos, recuerden que él acaba de decir, ¿somos nosotros mejores? No, pues nosotros somos todo esto también. Ahora, déjenme decirle que todo lo que está escrito en la ley, está escrito para los que están bajo la ley. Y Pablo le está diciendo, recuerden ustedes que ustedes ya no están bajo ese régimen. Y que bajo ese régimen ningún hombre será justificado ante Dios. Por eso es que Pablo sigue diciendo, pero dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, Pablo le sigue diciendo eso en el versículo 20. Pablo le dice, si ustedes están bajo la ley, déjenme decirle que toda boca se tiene que cerrar delante de Dios en el día del juicio. Todos los que están bajo la ley, todos los que están bajo los preceptos divinos, para cumplirlos, para así justificarse, todos van a tener que cerrar su boca delante de Dios. Los únicos que se van a poder poner en pie van a ser aquellos que dicen, yo no estoy bajo ese régimen, Cristo pagó por mí la ley perfectamente y yo solo creo y confío que Él pagó en mi lugar. Solo esos podremos ponernos en pie delante del tribunal de Dios. Porque a esos Cristo se pondrá en pie y va a decir, yo morí por Él, yo morí por Él, yo morí por Él. Yo viví por Él perfectamente, bajo la ley, pero cumplí la ley.
Pablo le recuerda a aquellos cristianos que ellos no están bajo el juicio de Dios porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si recordamos el uso de esta frase del apóstol Pablo en otros contextos, podemos entender mejor esta posición que yo les estoy diciendo. En Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, o sea, un poquito adelante, yo solo se lo voy a citar rápido porque sé que ha pasado el tiempo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, los cristianos, pues no estáis bajo la ley, mismo término, sino bajo la gracia. Y dice el versículo 15, siguiendo ahí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero ya llegaremos allí. En Gálatas, Pablo usa el mismo término. En el capítulo 3, versos 23 al 26, él le dice a los Gálatas, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o sea, con la obligación de obedecer la ley para ser justificados delante de Dios. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro que nos conduce, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿cómo? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, en otras palabras. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Y sigue diciéndole a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 y 5, y luego le voy a leer el verso 21. Y luego el capítulo 5, verso 18, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, nacido bajo el régimen de cumplir la ley para ser salvo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Decid, ahora dice, decidme, versículo 21 de ese mismo capítulo 4, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes que quieren ser justificados por circuncidarse y por guardar toda la ley, decidme ustedes, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? A ver, pero en el capítulo 5, verso 18, Pablo dice casi concluyentemente de este tema, no, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no estás bajo el régimen de ser justificado si cumplo perfectamente toda la ley, sino que estoy bajo el régimen de ser guiado por el Espíritu para obedecer la ley con gozo, con deleite, porque Él transforma mi corazón y me da fuerza a diario para obedecer la ley. Ese es el régimen del Espíritu, si somos guiados por el Espíritu. Pablo le estaba diciendo a aquellos romanos, todo el que está, pero sabemos que lo que la ley está en la ley está escrita, es para los que están bajo la ley. Bajo el régimen de guardar la ley para ser justificado, pero les recuerdo que nadie será justificado por guardar la ley. Y eso es lo que le dice en el versículo 20 y final de nuestro texto. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano puede justificarse, puede declararse justo, puede parecer justo por obedecer la ley, porque la ley hay que obedecerla completamente, perfectamente y perpetuamente. Nadie, absolutamente nadie puede hacer eso. Solo Cristo hizo eso. Nadie. Y Pablo añade, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que va a conseguir la ley es mostrarte tus pecados. Es el ayo que te conduce a Cristo por la fe. Después de mirar al estado en el que está el hombre delante de Dios, debo dirigirme de parte de Dios. De parte de Dios estoy hablándoles. Y delante de Dios les estoy hablando.
a los que están aquí, incluyéndome, y si tú eres de los que dependen de algunas buenas obras, porque no son buenas obras, por eso le pongo las comillas, algunas buenas obras para justificarte delante de Dios, te tengo que decir, te debo recordar que de la manera que acabamos de ver, así te ve Dios si no estás en Cristo. Abre la boca y será un sepulcro abierto lo que vea Dios si no estás en Cristo. Tengo que recordarte que tú no buscas a Dios por venir a la iglesia. Eso no quiere decir que tú estás buscando a Dios. No te engañes a ti mismo. Tú no entiendes, por eso es que no buscas a Dios. Eres un desviado inútil. No haces lo bueno. No te creas que haces lo bueno. Dios mira los dichos de tu boca como un sepulcro abierto, como veneno de áspid. Si dependes de algunas buenas acciones, entre comillas, grandísimas, para justificarte ante Dios, te tengo que recordar que nadie, absolutamente nadie, ni tan siquiera uno, se puede justificar ante Dios por ninguna buena obra. Solo en Cristo somos justificados. Tus buenas obras, con comillas, son un trapo de inmundicia. Valga la traducción, una íntima sucia, una almohadilla sanitaria sucia. Inmunda, un trapo de inmundicia delante de Dios. Esos son tus buenas obras cuando no son hechas en Cristo. No son hechas por la fe, guiado por el Espíritu Santo. Cualquier obra que tú hagas queriendo merecer el favor de Dios, desnudándola de la obra de Cristo en ti, por lo tanto es Él el que merece el mérito, la gloria, la alabanza por cualquier obra. Si es tuya y no es de Cristo, no es buena obra. Es un trapo de inmundicia delante de Dios. Es un trapo sucio. Es una almohadilla sanitaria sucia delante de Dios. Y si les parezco asqueroso al decir almohadilla sanitaria, eso es lo que quiere Dios que tú entiendas. Para que tú sepas lo sucio que le parece a Dios una aparente buena obra tuya cuando no es hecha en fe, por el poder del Espíritu y hecha en Cristo. Eso es hecho en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo, cualquier acción que hagas es una mala acción delante de Dios. O queriendo recibir el favor de Dios con ello, queriendo ganar el favor de Dios con ello, eso se hace sucio delante de Dios. Digo porque puedes hacer algunas buenas obras, buenas acciones que son buenas, lícitas por las Escrituras, hazla siempre, no dejes de hacerla, pero no creas que esas buenas acciones te dan mérito delante de Dios. Eso las hace horribles delante de Dios. Debo decirle a los creyentes, a aquellos que están en Cristo en este lugar, que no podemos agradar a Dios de manera natural. Solo, déjenme aclarar esto, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad y fuerzas, nosotros no podemos agradar a Dios. Solo en Cristo nosotros somos agradables delante de Él.
Solo en Cristo somos justificados. Nuestras buenas obras solo son buenas cuando son hechas en Cristo, o sea, por la guía y el poder del Espíritu Santo. Obras hechas en fe. No hay manera de agradar a Dios en la carne. No hay manera. Solo bajo la gracia. Solo obrando en Cristo, por la gracia que Él nos concede, podemos hacer buenas obras en Él. Es Cristo en nosotros. Y por lo tanto el mérito es de Él. La gloria es de Él. Y no hay gloria para nosotros. Por eso Pablo concluye, yo sé que la conclusión de Pablo de esto no está donde nosotros nos quedamos, está un poco más adelante, y créeme que casi predico hasta allá, pero sabíamos que iba a durar 2 horas y media el sermón en vez de 1 y media, como casi siempre dura. Allá, Pablo dice en el versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia para el hombre, no se puede jactar el hombre de nada. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queda excluida toda jactancia. Toda jactancia queda excluida. Solo en Cristo somos declarados justos ante Dios. Y solo en Cristo podemos hacer obras justas. Solo en Cristo no estamos bajo pecado o bajo el pecado. Solo en Cristo no estamos bajo el juicio de Dios. Después de mirar esta gloriosa verdad, debo preguntarte, ¿te has dado el lujo de andar algún día en tus fuerzas y no en las fuerzas de Cristo? Puedes aún andar como un hombre natural y piensas que puedes así agradar a Dios, andando en tus propias fuerzas. ¿No te das cuenta que naturalmente no buscas a Dios? Naturalmente no lo haces. ¿No te das cuenta que en tu fuerza solo pecas y tus dichos y acciones serán de continuo al mal? En tus propias fuerzas es así. ¿Bajo qué régimen vives tú, mi hermano, cada día? ¿Vive bajo el régimen de la ley, aún teniendo a Cristo? Hermanos, este es el dilema. El apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes y le dice, y sabemos que es para los que están bajo ese régimen, porque nosotros no estamos. Por favor, recuérdalo. Eso es un absurdo. Estar en Cristo y vivir bajo el régimen de la ley. No debes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios en tus propias fuerzas. Debes creer y vivir creyendo. Les recuerdo, Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, estamos bajo pecado. Estamos bajo el juicio de Dios, separados de Cristo. Día a día, minuto a minuto, necesitamos estar en Él, con Él. Bendito Padre, tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por recordarnos lo que somos separados de nuestro Señor Jesús. Concédenos, Señor, no solo estar en Él como un decreto divino, sino vivir en Él.
Si vivimos por el Espíritu, concédenos también vivir, andar por el Espíritu. Padre, te imploramos en Cristo Jesús que tu verdad, que esta verdad, sea una verdad que llevemos presente siempre. Y concédenos también el poder para vivirla. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.